Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Como os he ido comentando durante toda la semana, esta semana no tendremos el vídeo del resumen semanal, pero para compensarlo vamos a hacer un pequeño consultorio con todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda esta semana. También vamos a ver posiblemente mañana el quinto capítulo del curso de indicadores técnicos, donde veremos el RSI, así que no os lo podéis perder. Hoy vamos a ver, como digo, todas las acciones que me habéis pedido. No son muchas, pero quizás serán demasiadas para dejarlas una semana más, ya que si no la semana que viene se me van a acumular todas. Así que no vamos a esperar más y ahora ¡vamos al lío! Bien, pues vamos a comenzar con los análisis técnicos y las primeras acciones que vamos a ver son las del mercado americano, ya que como lo estoy grabando ahora a las 6 de la tarde del viernes, pues todavía no está cerrado el mercado americano y por eso no aparece la vela de la sesión de hoy. Pero bueno, aún así podemos analizarlo bastante bien. Vamos a comenzar con Alibaba, que ya vemos cómo desde que probara esa zona de los $86, ya comentábamos en anteriores análisis técnicos que era una zona muy pero que muy importante de soporte. Lo vamos a ver muy bien en el gráfico semanal. Veíamos como anteriormente era una zona de resistencia y de soporte clarísima en la cotización de Alibaba, y ahora pues desde esta zona ya decíamos que quizás podría ser el punto y final a la caída que viene acompañando al valor desde hace muchos meses atrás. Pues parece que desde esta zona tan importante anteriormente es desde la que se ha dado la vuelta ahora mismo, y de hecho lo ha hecho con un volumen espectacular, lo que es muy buena señal porque esto nos hace indicar que la demanda está muy bien posicionada en esta zona. Vamos a volver al gráfico diario y vemos cómo el rebote ha sido muy bueno. De hecho, desde mínimos la revalorización hasta máximos ha sido de casi un 70%, pero vemos cómo en el rebote la cotización ha llegado justamente hasta su principal resistencia en toda la tendencia bajista, que es la media móvil de 70 sesiones. Y si ya habréis visto anteriores análisis técnicos de Alibaba en este canal, pues ya sabréis, como siempre os digo, que es clave que supere y consolide la media de 70 sesiones, que es su principal resistencia, como soporte, porque el día que veamos ese movimiento puede ser que ya estemos al final de la tendencia alcista. Es decir, es muy importante que lo que antes era una resistencia pase a ser un nuevo soporte para que sea ese apoyo en una nueva tendencia alcista en el gráfico. En la sesión de hoy de momento estamos viendo unas caídas leves en el gráfico, estamos viendo una vela en la zona de los $110 aproximadamente, y no sería de extrañar que veamos una corrección en las siguientes sesiones. En principio podríais cerrar el gap que tiene abierto desde la sesión del lunes 21 de marzo, pero no habría que descartar para nada que volviese de nuevo a la zona de los $86. Quizás además en esta zona podría formar un doble suelo, aunque tampoco debemos descartar ahora que se vaya a marcar un nuevo mínimo decreciente en el gráfico, y no sería mala señal. ¿Y por qué? Pues porque quizás si ahora vemos una nueva caída en el gráfico de Alibaba y vemos que marca un nuevo mínimo decreciente y se forma una divergencia entre la cotización y el RSI, pues cuidado, porque ahora ya nos encontraríamos en una zona clave, pero que muy clave de soporte, como hemos visto, y es que además tendríamos una divergencia, es decir, la caída está perdiendo fuerza. Así que mucho cuidado, porque si vemos esto, gana fuerza la opción de que estemos al final de esta caída. Y además también quizás podríamos ver esa divergencia también en el gráfico semanal, lo que sería también muy buena noticia. Quizás el gráfico semanal sea demasiado pronto para anticiparlo en el momento que veamos la caída, pero en el gráfico diario lo vamos a poder ver bastante antes. Por lo tanto, lo vamos a vigilar siempre y cuando veamos una caída por debajo de los $75, que es donde hizo mínimos. Así que por lo tanto vamos a vigilarla muy de cerca, porque creo que ahora mismo ya se encuentra unos precios muy interesantes. La siguiente de las acciones es Nvidia. Hoy estamos viendo cómo la cotización se encuentra en la zona de los 270, 276 aproximadamente, se está moviendo en esta zona de aquí. Bien, si echamos un poquito el ojo atrás, vemos cómo la media móvil de 70 y de 200 sesiones han sido sus principales soportes en toda la tendencia alcista que hemos visto en la cotización. Vamos a echar un poquillo la vista atrás y vemos, como decimos, la importancia de estas dos medias móviles en toda la tendencia alcista. Y bien, ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues después de las fortísimas caídas que veíamos a principios de año, ya hemos visto cómo ha perdido la media móvil de 70 y de 200 sesiones. Y ojo, porque esto es un movimiento clarísimo para formar un movimiento lateral en el que parece obviar, por ejemplo, la media móvil de 200 sesiones. Es decir, cuando la cotización se mueve en un movimiento lateral, las medias móviles ya no tienen tanto sentido, ya no tienen tanta fuerza en el gráfico, y puede ser que sea lo que veamos ahora mismo en el gráfico de Nvidia. De hecho, la zona, el rango de movimiento que podría estar formándose ahora estaría entre los $269 y los $208.
Sí que es verdad que la sesión de ayer vimos mucho volumen, invitaba a pensar que podría mantenerse al alza con la ruptura, pero ojo, porque como decimos, aquí habría una zona de resistencia ya que antes había sido de soporte y necesita consolidarse sobre la zona de 270 y va a ser muy importante el comienzo de la próxima semana, porque si la vuelve a perder de nuevo, como decimos, es muy probable que vuelva al rango de movimiento entre los 208 y los 269. Vamos a ver también el gráfico semanal porque vemos como la media móvil de 70 sesiones ha sido la que ha frenado la caída que vimos tan importante a principios de este mes. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar en claro de aquí? Pues bien, que no debe en ningún momento a cierre semanal perder la media de 70, porque ya vemos también cómo en 2020 actuó muy bien como soporte cuando vimos las caídas en marzo. Y de hecho también la media de 200, pero nos quedaría demasiado lejos. Por lo tanto, el mismo movimiento, acordaros que acabamos de ver en el gráfico diario de dos medias móviles de soporte en el gráfico y luego las pierde y las obvia, lo podríamos volver a ver en el gráfico semanal, es decir, como pierda la media de 70 podría irse hasta la de 200 y aquí ver un movimiento lateral. Así que va a ser clave que se mantenga sobre la media de 70 para dar continuidad a la tendencia alcista, si no ya quedaría muy debilitada y podría dar el primer paso para una tendencia bajista que sería un movimiento lateral entre las dos medias móviles. La siguiente de las acciones por la que me preguntabais era Sandial Growers, y es que la revalorización que estamos viendo está siendo espectacular y no ha quedado aquí. En la sesión de hoy ha llegado a alcanzar los 0,86 dólares. Y que es verdad que ahora parece que está corrigiendo un poquito, se encuentra en la zona de los 0,79, pero la fuerza que acompaña el valor es impresionante ahora mismo el volumen. Pero ojo, porque si echamos la vista atrás ya hemos visto unos repuntes muy parecidos a los que estamos viendo ahora. Lo vimos primero en junio de 2021, lo vimos también en noviembre de 2021 y lo vamos a ver ahora igualmente. Y bien, ¿dónde estaría la clave? La primera de ellas estaría en la media móvil de 200 sesiones. Todas las veces que ha visto un repunte muy interesante, la ha superado, pero luego no ha conseguido consolidarla como soporte. De hecho, en la subida que vimos en junio, vimos cómo la consolidó como resistencia. Malísima señal, vuelta abajo. Y ya en la subida de noviembre la superó, pero no duró ni 2 sesiones por encima de ella. Y ahora sí que es verdad que parece de momento, ahora se encuentra a los 0,79, que podría tener bastante rango de movimiento hasta la media de 200 y sería clave que la consolidara como soporte. Quizás sería la señal para marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico. ¿Y por qué? Porque si consigue marcar un máximo por encima de la zona de los 0,92, cuidado porque esta tendencia que vemos unas subidas porque cada vez tienen el pico inferior se rompería y esto podría cambiar algo en el gráfico, es decir, podría ver un repunte mucho más importante quizás hasta esa zona que llevamos marcando en el gráfico desde hace muchísimo tiempo en la zona de los 2,02 dólares donde dejó un gap sin cerrar en febrero de 2021. Así que dos claves, como hemos dicho, que se mantenga sobre la media de 200 y la consolida como soporte y vemos un impulso mucho mejor y que marque un nuevo máximo creciente por encima de los 0,91, 0,92, estos máximos que veíamos en noviembre, para dar continuidad y poner el objetivo en ese gap que tiene sin cerrar en los 2 dólares. La siguiente de las acciones ya en el mercado español y más específicamente en el sector bancario es CaixaBank. La situación en todos los bancos en el gráfico es muy parecida, es decir, si habéis visto otros análisis técnicos de otros bancos españoles, pues vais a ver que la situación es muy pero que muy parecida. Y bien, vimos unas caídas muy importantes después del gran repunte que vimos desde principios de año y en la caída pues se apoyó en la media móvil de 200 sesiones que hizo que se frenara la caída. Ahora hemos visto un rebote muy bueno, pero ya vemos cómo empieza a recular. Y es que en este impulso no ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente, por lo tanto cuidado porque la tendencia alcista que acompaña el valor podría estar en riesgo ahora mismo. Y bien, ¿dónde estaría la clave? Pues la clave estaría en mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, que quizás se va a encontrar con la cotización en los 2,94, que era una zona que anteriormente había actuado como resistencia en enero de este mismo año. Por lo tanto, aquí estaría la clave. Si vemos que se apoya sobre la media de 70 sesiones, pues podríamos ver un nuevo impulso para marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico por encima de la zona de los 3,40. Pero bien, si vemos que no consigue mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, sí que es verdad que nos quedaría todavía la media de 200, pero ya pondría demasiado en duda este nuevo impulso que hemos visto más recientemente
Y ya si pierde la zona de los 2,68, pues puede que acabe cayendo de nuevo hasta la zona de los 2,25, donde ya se movió a finales del pasado año. Vamos a ver también el gráfico semanal y vemos cómo la última caída, la media de 200 y de 70 han actuado como soporte. Por lo tanto, ahora, si vemos una caída hasta esta zona, pues como ya sabréis, va a ser clave que se mantenga sobre las dos medias móviles, porque si no se mantiene sobre estas dos medias móviles, adiós a la tendencia alcista de CaixaBank. Ya vimos cómo le costó superar primero la de 70, la consolidó, superó la de 200, la consolidó, aquí ya la perdió, aquí ya tuvimos una señal de duda en el gráfico, pero luego la verdad que se recuperó muy bien. Y es que vino acompañado con muchísimo volumen, y cuando es una ruptura con muchísimo volumen, pues esto significa que va a mantenerse al alza. Y ahora pues se ha apoyado sobre ellas. Por lo tanto, ahora lo que no deberíamos ver por nada en el gráfico es que pierda las dos medias móviles de 70 y 200 sesiones, porque como decimos, podría poner fin a toda la tendencia alcista que venimos viendo desde octubre de 2020. La siguiente de las acciones es Deutsche Post. Ya como vemos, la caída fue fortísima en el mes de febrero, pero ahora parece que se ha recuperado un poquito, pero de repente ya empieza a caer, es decir, tiene muy poquita fuerza la demanda. De hecho, ya hemos visto cómo en las últimas subidas perdía muchísimo volumen, señal de que no tenía mayor recorrido alcista. Fijaros en la caída cómo se iba incrementando el volumen y ya al final se reducía el volumen con las últimas caídas. Entonces aquí ya hacía pensar que la oferta tenía tanta fuerza y estábamos ya a unas pocas sesiones de ver la vuelta. Entró mucho volumen con la demanda, vimos unas fuertes subidas y ahora caídas. Es decir, os tenéis que fijar muy bien en el volumen porque es que nos anticipa el final de las caídas o el final de las subidas, como hemos visto justamente hace unas sesiones. Bien, y ahora estamos viendo nuevas caídas en el gráfico. Y bien, ¿hasta dónde se puede ir? Pues en principio la zona de los 40,72 aproximadamente podría ser una zona interesante de soporte, como ya lo fue en marzo y febrero de 2021. Sería la zona más clara que tiene en el gráfico. Si por el contrario se diera la vuelta y de repente viéramos una subida, que de repente, aunque de momento no apuntaría a ello, pues deberíamos valorar la media móvil de 70 y de 200 como resistencia, porque como veis, la de 200 ya actuó como soporte en octubre y noviembre y la de 70 ha actuado muy bien como soporte durante toda la tendencia alcista que vimos desde marzo de 2020. Por lo tanto, parece que está bastante claro el gráfico ahora mismo de esta acción. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos como justamente la caída se frenó en la media de 200 y por encima tiene la media de 70, es decir, cuidado, porque ahora sí que es verdad que podría volver hasta la de 200 como comentábamos, pero no habría que descartar un movimiento lateral en el medio plazo entre las dos medias móviles para después de esta consolidación de la fuerte caída ver una continuidad bajista. Es decir, si el mercado se vuelve bajista, perdería la media de 200 y si por el contrario lo que estamos viviendo es un lapsus en toda la tendencia alcista que acompaña al valor, pues acabaría rompiendo el alza a la media de 70 sesiones. Como siempre os digo, el gráfico diario tenéis que buscar las señales más en el corto plazo y en el gráfico semanal más en el largo plazo. Por lo tanto, ahora va a ser totalmente determinante. Si acaba rompiendo la de 70 arriba, volverá a la tendencia alcista y acabará marcando nuevos máximos crecientes el gráfico seguramente, pero si perderá de 200, cuidado porque podríamos dar comienzo a una larga tendencia bajista en el gráfico. En Agas hemos visto una buena subida en el día de hoy de 1,40% que le ha permitido de nuevo mantenerse por encima de la zona de los 20 euros. Y como vemos en el gráfico, ha ido actuando muy bien en la subida, la media de 70 y la de 200 como soporte, pero cuidadito, porque en las caídas que vimos en enero, al igual que hemos visto en otros valores, ha perdido estas dos medias móviles. Es decir, ahora podría estar dando lugar a un movimiento lateral. De hecho, fijaros en las dos últimas subidas qué poquito volumen que ha tenido. Es decir, no tiene nada de fuerza la demanda, pero es que tampoco la oferta, porque fijaros en las dos sesiones anteriores de caídas tampoco tuvo mucha fuerza. Es decir, ahora tenemos un movimiento lateral clarísimo de indecisión. En el momento que entre con fuerza la oferta o la demanda, veremos el movimiento brusco. Y bien, si vemos caídas, pues igual que comentábamos con CaixaBank, va a ser clave que se mantenga sobre la de 70 para que actúe como soporte, como ya lo hizo en la tendencia alcista, y ya marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico. Pero si pierde la de 70, pues ya estaríamos poniendo demasiado en duda la continuidad de este impulso y quizás pues podría volver de nuevo a la zona de los 18, aunque igual que pasaba con CaixaBank le quedaría todavía la media de 200 sesiones, aunque ya hemos visto cómo la ha obviado totalmente tanto en la caída como en la subida que vimos posterior. En el gráfico semanal vemos como también en este gráfico está actuando muy bien la media móvil de 270 sesiones. Y es que si os fijáis,
todos los análisis técnicos se resumen a lo mismo, ver la situación de la cotización con las medias de 70 y 200 sesiones. Encontramos una situación en el mercado que están jugando un papel determinante. Yo, de todo el tiempo que llevo analizando gráficos, no he visto una situación tal de que jueguen un papel tan importante las medias móviles de 70 y de 200 sesiones. La verdad que están actuando muy bien en prácticamente todas las acciones ahora mismo. Y bien, como vemos, se apoyó sobre la media de 200 y la de 70, que anteriormente también habían actuado como soporte, y ahora, pues como veis, la clave para dar continuidad a la tendencia alcista sería marcar un nuevo máximo creciente por encima de la zona de los 20,50, donde tendría los máximos de diciembre. Marcaría un nuevo máximo creciente y despejaría las dudas de ese movimiento lateral que podría dar comienzo a una tendencia bajista en el gráfico de Enagas. La siguiente de las acciones es Neinor Homes, que la verdad que no se ha visto bastante dañada su cotización con las caídas que hemos visto en los mercados. Sí que hemos visto una caída un poco más importante a principios de marzo, pero la media de 70 de nuevo actuó como soporte en el gráfico, igual que la de 200. Por lo tanto, la clave, mientras se mantenga sobre estas dos medias móviles en el corto plazo, se podría mantener al alza. Ahora parece que tiene muy poquito volumen la cotización y no se despejan las dudas, pero bueno, tiene una zona bastante importante también en los 11,65 aproximadamente, de los 11,65 y los 12 euros, que podría ser una zona anterior de resistencia y una zona de soporte. Por lo tanto, si ahora vemos que entran las ventas, pues podréis hasta esta zona, y también podría encontrarse con la media de 70, que de nuevo, al igual que lo hizo en marzo, podría impulsar de nuevo a la cotización. Vamos a ver el gráfico semanal y vemos como sorpresa, la cotización está dentro de un sándwich, es decir, tiene la media móvil de 200 por encima y la media de 70 por debajo. Es decir, ahora clarísimamente podríamos ver un movimiento lateral entre estas dos medias. Si tenemos esta situación y nos volvemos al gráfico diario, vemos cómo podría cuadrar. Es decir, es una zona en la que se encuentra ahora mismo en máximos complicada de superar, y por debajo pues tiene las dos medias móviles que va apoyando a la cotización en el más corto plazo. Por lo tanto, ahora cuidado, porque en el gráfico diario nos podría dar la primera señal de esa futura ruptura en el gráfico semanal. Es decir, si en el gráfico diario pierde la media de 70 de 200, que la de 70 ahora se encuentra en los 11,40 y la de 200 en los 11,20, puede que en el diario ya no tenga ningún soporte, caiga con más fuerza y acabe rompiendo la del semanal, que se encuentra a los 11,05, y ya de aquí ojito, porque podría marcar nuevos mínimos decrecientes. De hecho, hemos visto como en el último impulso no consiguió superar los máximos que vimos en agosto, así que cuidado porque no están las cosas demasiado claras en la cotización de Neinor. Y la última de las acciones es Red Eléctrica. Y como vemos ahora mismo, la cotización se ha ido apoyando en las últimas sesiones sobre la media móvil de 200 sesiones. Y verdad que por encima tiene la de 70, pero vemos cómo la consigue superar con facilidad, aunque sí que es verdad que frena los últimos impulsos. La caída que vimos en el mes de febrero profundizó la media de 200, pero rápidamente la consolidó. Y bien, ¿qué puede suceder ahora? Pues si nos vamos al gráfico semanal, vemos como la media de 70 sería el principal soporte que tiene ahora mismo. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que hemos visto una subida muy importante, hemos visto una corrección en el gráfico y parece que la media de 70 sesiones ha actuado como soporte. ¿Qué deberíamos ver ahora para continuar alza? Pues marca un máximo creciente por encima de los anteriores máximos en los 18,80 aproximadamente, que no va a ser nada fácil, porque si os fijáis en las últimas velas el volumen ya se está viniendo abajo. Sí que es verdad que han sido decaídas, pero caídas muy pequeñas, es decir, prácticamente han estado toda la semana muy cerca del cierre anterior. Por lo tanto, hay poco interés ahora mismo. Si volvemos al gráfico diario, vemos como la clave estaría en la media de 200, y esto lo podemos hilar con el gráfico semanal de nuevo. ¿Y por qué? Pues porque si vemos que en el gráfico diario acaba perdiendo la media de 200, ¿dónde se va a marchar? Pues correcto, se va a marchar a la media de 70 del gráfico semanal, que se encontraría a los 16,65, y la media de 200 en el diario en los 17,15. Pero si por el contrario vemos que entra el volumen con la demanda, se separa un poquito de la media móvil de 70 y vemos que supera los máximos que hemos visto estos últimos días, pues es probable que se vaya a marcar nuevos máximos crecientes para dar continuidad a esta buena tendencia alcista que vemos en el gráfico semanal. Así que bueno, yo creo que también quedaría más o menos claro el gráfico de Red Eléctrica. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante este pequeño consultorio
que hemos hecho. Nos vamos a ver mañana de nuevo con ese quinto capítulo del curso de indicadores técnicos, donde vamos a ver, como os he dicho al principio, el RSI va a ser muy interesante porque es un indicador que solemos utilizar muchísimo para buscar divergencias y finales de tendencias en el gráfico, que nos va a ayudar a detectar estas señales de compra y de venta para anticiparnos en el mercado. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vamos a ver mañana de nuevo y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.